justamente ahora vamos a hablar un poco de economía, pero en un marco internacional. Yo es internacional, para mí está relacionado con lo local, muy relacionado. Pero yo les mencioné un artículo de Yanis Varoufakis, apellido difícil, un político economista griego, que tiene una corriente política en la Unión Europea. Fue ministro de Finanzas de Grecia en la época en que tenían que renegociar la deuda. Tiene un partido que se llama MERA25, un nombre medio poco marketinero. Hizo una nota que de Project Syndicate, que es una corporación de medios, y la publica hoy Perfil en Argentina. La columna de opinión se titula La verdad sobre el éxito de China. Y el subtítulo dice: Occidente montó un mito sobre el gigante asiático que muchas veces sirve como excusa para sus fracasos. La tiene abierta Emi, que es locutora. A mí me gustaría que leas por ahí algunos párrafos, hasta por lo menos el tercer o cuarto párrafo, para hacer una presentación de esto. La introducción me parece que es bastante buena, ya dentro de todo. De hecho, me gustaría leer los primeros 3 o 4, porque introduce bien el tema y después el primer punto. Bueno, empiezo. Mientras misiles, bombas y drones sobrevuelan el Golfo Pérsico, se refuerzan las perspectivas de una guerra aún más devastadora en el Pacífico. La desescalada de la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China debe convertirse ahora en la máxima prioridad mundial. Para ello, es esencial desmontar un poderoso mito que hace más probable la guerra: la idea de que China ha alcanzado la prosperidad haciendo trampa. Es cierto que la economía china contribuye a grandes desequilibrios macroeconómicos globales, y esto debe abordarse. Pero eso es algo distinto de la conveniente ficción tejida por las élites occidentales para ocultar sus propios fracasos, de que China debe su éxito a la duplicidad, la deshonestidad y el engaño. Y no es solo una ficción conveniente. En la medida en que prepara a la opinión pública occidental para la guerra, también es peligrosa. El mito se compone de 5 acusaciones falsas. La primera es que China ha robado, entre comillas, la propiedad intelectual de las empresas occidentales. De hecho, las multinacionales occidentales se pisaban unas a otras durante décadas para ceder su propiedad intelectual a cambio del acceso al gigantesco mercado chino. Las autoridades chinas, que tienen un horizonte de planificación de 50 años, simplemente les hicieron una oferta que no pudieron resistir. Pueden entrar a nuestros mercados, pero tendrán que enseñar a nuestra gente a fabricar sus productos. Los directores ejecutivos occidentales, obsesionados con los próximos trimestres y hechizados por magníficas perspectivas a medio plazo, aceptaron con entusiasmo. Eso son los primeros 3 párrafos. Después continúa con otras. Habla de la segunda acusación de China está infravalorizando su moneda, etc. Pero me gusta cómo esta introducción es fuerte en sí misma, porque habla de dónde parten estos mitos. Bien. De países occidentales con directivos que se han enfocado solo en el mediano y corto plazo, sin pensar en las consecuencias que tendría el largo. Bien, ¿de dónde? Porque lo que hace en realidad es Varoufakis es explicar de dónde sale China, que era un país muy fuertemente atrasado hace 30 años y es la segunda economía del mundo. No solo la segunda economía del mundo, es la segunda potencia del mundo. No solo Por algo empieza hablando de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Bueno, los otros puntos son que China, que esto está infravalorando su moneda. O sea que está haciendo en Argentina estamos sobrevalorando el peso, lo cual, digamos, que ellos le están sobrevalorando para poder exportar más. Esto no lo dice la columna, pero lo digo, le da a entender la columna, lo digo yo. Y lo que menciona, digamos, no voy a leer el parte, habla del dólar. Y esto es muy sencillo. Lo que no dicen esos argumentos y lo que no dice Estados Unidos es que el dólar era hasta hace 10 años la moneda de cambio mundial. Ahora tiene competencia del renminbi, tiene competencia del euro. Si la moneda que se hace el comercio del mundo es tu moneda,
y vos en 1973 declaraste el dólar inconvertible, declarar una moneda inconvertible es que no tiene más respaldo en otra cosa, ni en otra moneda ni en el oro de Fort Knox. Sí, es la moneda en sí misma. O sea que la moneda, el dólar estadounidense, es algo que se imprime en el Banco Central, digamos. Y el gobierno de Estados Unidos dice, esto vale, este pedazo de papel vale, y vale porque lo dice el gobierno de Estados Unidos. Pero no tiene otro respaldo, digamos, que ese. Eso te da una ventaja. Te da una ventaja respecto de todos los países del mundo, te da una ventaja particularmente sobre Alemania, Francia, y te da una ventaja sobre China. Entonces, y también lo acusan de otra cosa que menciona Varoufakis es algo que no se dice seguido, es como los Estados Unidos, a través de tener, digamos, esta moneda y los bonos de la deuda de los Estados Unidos, de los cuales China tiene un montón, como Estados Unidos viene financiando con endeudamiento externo su déficit público. Estados Unidos tiene un déficit público muy... Esto es que algo que no dice la columna, que hay que contarlo. Tiene un déficit enorme público. O sea, los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, pide a un montón de países que no son, digamos, ni Francia, ni Alemania, ni, digamos, ni potencias, que bajen el gasto público. Cosa que Estados Unidos no hace. Entre otras razones, eso le posibilita digamos, la enorme deuda externa que tiene Estados Unidos, le posibilita sostener su aparato militar. De hecho, y esto lo agrego yo, busquen, digamos, en las redes sociales de los grandes medios europeos o estadounidenses una declaración de ayer de Donald Trump, que en realidad no es una declaración, se le escapó. Estaba haciendo una locución en una reunión un tanto privada, alguien le grabó con el teléfono celular y dijo algo así como lo siguiente: en los Estados Unidos no podemos, el gobierno federal no puede sostener las guarderías infantiles, porque estamos en guerra y el dinero lo tenemos que gastar en la guerra, entonces no podemos financiar las guarderías infantiles, de eso que se hagan cargo los estados. Cuando digo los estados, significa las provincias del estado. Los estados que forman los estados son las provincias de Estados Unidos. Que aparte Estados Unidos tiene una política mucho más individualista en general, pero respecto a sus estados... Sí, es más federal. Sí, mucho más federal. Es más federal que Argentina. Lo que dice, bueno, que se ocupen las provincias, y si tienen que subir los impuestos, que suban los impuestos, pero que se ocupen ellos. Acá estamos en guerra y tenemos que financiar la guerra. Lo dijo, sí, literal. No nos podemos ocupar de las guarderías, digamos, no podemos pagar, el Estado, digamos, nacional estadounidense no está para pagarle la guardería a los chicos, digamos, para que, digamos, o sea, no, acá tenemos que financiar la guerra. La financia también usando los impuestos de los contribuyentes, que no van a usar para para la guardería infantiles, y tomando deuda afuera. Hay otra cosa que menciona Varoufakis, que es los controles de capitales de China. O sea, China es una economía mixta, tiene un fuerte sector estatal. Sabemos que China es un sistema de partido único, economía estatal, que se abrió, tiene un sector privado muy poderoso de compañías extranjeras y compañías locales privadas, y un sector estatal bastante dinámico. Y lo que tiene sí es control de salida y entrada de capitales. Y lo que menciona Varoufakis es que en la edad de oro del capitalismo occidental, en los años 50 y 60 había controles de capitales para evitar la especulación financiera. Palabras más, palabras menos. De hecho, una economía sumamente abierta y de libre mercado como la chilena tiene controles de capitales, que eso es algo que en Argentina, por ejemplo, la Argentina tiene en los hechos hoy nulo control de capitales. Y en realidad
se van a dejar mucha gente progre conmigo. En realidad es un sistema bastante laxo el sistema de control de capital. Se van a enojar simultáneamente gente progre y gente de derecha. Pero el sistema chileno de control de capital es más serio y más rígido, si se quiere, que el argentino, fácticamente. En ese sentido, hay dos cuestiones que tiene Chile, que es el modelito que nos venden a escala continental. Tiene el sistema de control de capitales más serio y más rígido, y el cobre. El Estado, el cobre, digamos, es la producción histórica exportadora de Chile, el salario de Chile, decía Salvador Allende. La industria del cobre sigue teniendo una fuerte presencia del sector estatal, porque Pinochet no la privatizó totalmente. Uh-huh. Porque hasta Chile no privatizó totalmente empresas estratégicas. Brasil en los 90 no privatizó Petrobras, que es su petrolera de bandera. Acá en los años 90 regalamos todo. Es decir, acá se hizo, es uno de los problemas que tenemos, se hizo unas privatizaciones que yo creo que no se hicieron ni en Rusia después de la Unión Soviética. Dice que también que la industria china, la acusación occidental es que hay una sobrecapacidad de producción, y lo que dice, mira, la capacidad instalada funciona al 75%, menos de los Estados Unidos, y además y pone el centro en una cuestión que yo quiero poner aquí respecto de Sudamérica y Argentina. Lo que menciona Varoufakis es cómo aumentó la productividad de la mano de obra en China, y menciona los salarios. Hace 2 décadas el coste laboral por hora en el sector manufacturero de China era inferior al de India. Desde entonces se ha multiplicado por 8, mientras que la de la India solo se ha duplicado. De hecho, los salarios de China son ahora más altos que en cualquier otro país en desarrollo de Asia. Es cierto, arrancó con salarios muy bajos, esa fue la primera atracción. Uh-huh. ¿Qué hizo? Y lo menciona, esto yo lo sé no solo porque lo dice Varoufakis, sino porque lo sé por otros lugares. Invirtió China hace más de 2 décadas que invierte en educación y en infraestructura. En educación, ciencia y infraestructura. No solo invierte toneladas de dinero, todo eso está planificado. Y se ve, no por lo que dice Varoufakis, se ve si uno ve relatos de viajeros, gente que hace turismo en China, uh-huh. Nos demuestran, digo, gente que hace turismo, o sea, no que va, digamos, con una intención, digo, gente que es occidental, o sea, que no es pro China ni nada, y que te muestra no solo las grandes capitales, sino lo que es el interior de China, y vos ves, por un lado, un alto grado de control, de vigilancia, cámaras de todos lados, por otro lado, la tecnología está en todos los lugares. Uh-huh. Los hoteles 3 estrellas son, en una habitación del hotel 3 estrellas de China, todo lo regulás con la voz, o sea, das comandos de voz y se corren las cortinas, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y los vehículos que circulan en China no solo muchísimos son eléctricos, están tendiendo a ser todo eléctricos, sino que es toda planta nueva. Por ejemplo, en China no podés circular con una moto que sea modelo inferior al 2013. Eso es China hoy, la segunda potencia económica del mundo. ¿A qué lo traigo esto? Digamos, a contar aquí lo que objetivamente es China, nuestro primer socio comercial. Porque digamos, hay dos, y lo corto porque es muy largo la columna, hay 2 lecciones que sacar de esto. Una, ¿qué hacemos de política exterior? Yo no te digo que te pelees con los... Bueno, está bien, Milei, Trump, etcétera, pero no te digo política exterior que te pelees con los Estados Unidos. Pero ¿por qué vas a dejar pasar oportunidades de negocio
y de incorporación de tecnología y etcétera, etcétera, solamente porque los Estados Unidos, por las élites occidentales, no solo estadounidenses, se equivocaron en la lectura de la globalización. Que se jodan, digamos, nosotros no tenemos que pagar el precio de los errores que cometieron otros. Sí. Y lo segundo es sí una cuestión ya de tipo político conceptual, que yo insisto, alguien planifica siempre la economía, alguien toma decisiones. Uh-huh. Y además hay que tomar decisiones al corto, al mediano y al largo plazo. Así empieza el artículo de Bien, de pero esto Fagris. lo digo en general. No, pero justamente lo digo, es como, no era la intención claramente, pero es casi como una lección. Si lo primero que hace es señalar que la razón por la cual China tiene tanto control de propiedad intelectual occidental es porque ni siquiera los gobiernos, que podrían haber intervenido, los gobiernos de los 60-70 decidieron no intervenir, y los directivos de las empresas que controlaban esto vieron solo lo que los hacía ricos en el momento, corto, mediano plazo,